otra vez con la abogada Kate. Yo soy Roxana. Hola. Hoy en nuestro video live vamos a hablar un poquito sobre errores que han cometido la gente al momento de meter sus solicitudes a inmigración sin asesoría legal. Sabemos que hay gente que a lo mejor no quiere pagar o por alguna razón u otra deciden hacer casos por sí mismo. Hemos visto personas que han podido obtener papeles o beneficios cuando hacen estos casos solos, pero también hemos visto a gente que ha llegado a estar en proceso de deportación por un error que se cometió. Entonces hoy vamos a estar hablando sobre eso. Para cualquier pregunta puede dejar su mensaje o llamar a la oficina al 512-361-5885. Sí. Ok, entonces, Kate, ¿cuáles son los errores más comunes que hemos visto recientemente? Pues pienso que hoy vamos a hablar sobre casos de peticiones familiares como ajuste de estatus o proceso consular o casos de ciudadanía, que en esos casos es cuando vimos que la gente trata de hacer los casos su mismo. Y una cosa muy importante y una razón por tener ese tema hoy es por una nueva noticia de la administración Trump. Ellos hicieron 2 memos el mes pasado y diciendo que en un memo dijeron que iban, pues normalmente cuando alguien mete una solicitud y falta algo como una acta de nacimiento, algún documento, ellos mandan algo que se llama un request for evidence. Eso es una carta diciendo que usted faltó un papel y tiene que responder antes de una fecha. Pero esa noticia de la administración de Trump dijo que no van a hacer eso en el futuro. Que en el futuro si algo falta en una solicitud, que ellos solo van a negar el caso. Y eso es muy riesgoso para el dinero porque pierde la cuota, la tarifa que ha pagado. Pero además ellos hicieron otra noticia diciendo que todos los casos, o no todos, pero la mayoría de los casos negados van a ser referidos a corte para proceso de deportación. Entonces es mucho más riesgoso hoy tratar de hacer su caso su mismo, porque si hay un error en la manera de llenar la forma o en los documentos que se metió, pues puede perder su caso y ser puesto a un proceso de deportación. Por eso estamos hablando de eso hoy. Pero la pregunta era los errores más comunes. Pues, ¿de qué caso? Podemos hablar de ciudadanía. Ok, primero. Hay que empezar de ciudadanía. ¿Qué es lo que hemos visto recientemente que la gente excluye o no habla cuando se trata de ciudadanía? Los errores que cometen. Pues, un error muy común sería como no poner la información correcta sobre antecedentes penales. Quizás no poner nada si la persona fue arrestado, aunque los cargos fueron como cerrados o dismissed, todavía hay que poner el arresto, la información del arresto. Y no importa si fue expunged. Un expulsion en el estado de Texas es una manera de, ¿cómo se dice? Borrar un arresto, pero todavía hay que poner la información en la forma y decir al oficial en la entrevista que ha sido arrestado, no importa si el caso fue cerrado. Eso es una cosa que vemos mucho. Otra cosa es que hay mucha gente que está tratando de calificar para tomar el examen en su propio idioma, por ejemplo en español. Y es posible tomar el examen en español si la persona tiene más de 50 años de edad y ha tenido su residencia por más de 20 años, o si tiene más de 55 años de edad y ha tenido su residencia por más de 15 años. Esa es una excepción para no tener que hablar en inglés ni para leer ni escribir. Entonces, si tienen esos años, no hay que leer ni escribir. Pero hay que calificar para ese como excepción en el momento cuando aplica. Entonces, esa semana vimos un caso. ¿Puede contar? Sí, esta semana tuvimos un caso de una persona mayor de edad que quería calificar para la excepción de no hacer el examen en inglés. Ella no hablaba nada de inglés y tenía a su hija con nosotros traduciendo.
y mandaron su solicitud 4 días antes de que la señora cumpliera los 15 años como residente. Entonces, inmigración no te dice al momento de recibir la solicitud o no calificas, no. Tuvieron que esperar hasta que les llegara la entrevista. En la entrevista, el oficial de inmigración le dijo, no calificaste porque te faltaban 4 días. Hicieron toda la entrevista, la señora no entendía nada, ninguna respuesta fue contestada, no pudo hacer el examen escrito. Entonces le reprogramaron para otra cita, pero obviamente pues tampoco va a poder pasar ese examen. Entonces ya se perdió todo ese dinero, todo ese tiempo, y ahora va a tener que hacer la solicitud de nuevo, va a tener que pagar otra vez. Inmigración no te reembolsa, no dice, ay no, pues fue un error. Y es más complicado porque ellos van a querer revisar el otro caso y la razón por negarlo, y no es como cuando ella llega en el nuevo caso para el examen, si pasa todo, ellos no van a como aprobar el caso en ese momento, porque van a decir que usted fue negado antes, voy a tener que revisarlo, y todo va a ser más como tardado. Por eso. Eso es algo pero normal que hemos visto. Y en ciudadanía, cosas de como faltar de registrar para el servicio Selective Service. De las Fuerzas Armadas. Sí. Ese es un requisito de todos los hombres, tienen que registrar entre 18 años y 26 años de edad. Y si no hay que obtener un documento que pruebe que ha registrado, si no, hay que explicar la razón. Entonces hay gente que no hace eso. Sí. O como sus viajes, sus últimos trabajos, sus impuestos. Sí. Hay errores en sus impuestos o no entregaron. Si están en un plan de pago también. Sí, y hemos tenido la semana pasada una reunión con los abogados y con los supervisores de la oficina en San Antonio, y ellos dijeron que ahora no hay un límite. Antes fue $2,000. Si alguien debó más de $2,000 no podía obtener su ciudadanía. Ahora la póliza no hay una cierta cantidad, depende en si ha estado haciendo sus pagos. No les gustan cuando alguien debo mucho dinero, $10,000, y pagó todo y el siguiente día aplicó para ciudadanía. Quieren ver que ha estado tratando de cooperar con el IRS como aparte de sus ganas de ser ciudadano. También creo que child support, hemos tenido casos de personas que deben child support y nunca lo han pagado, y también es algo que se toman en cuenta. Cuando se trata del historial criminal, mucha gente tiene la idea de que después de 10 años se borra y ya no tienes que hablar de eso, y hemos tenido de hecho hasta clientes que no nos han dicho a nosotros que tienen un historial criminal, y luego inmigración lo habla o lo descubre durante la entrevista. Entonces sí, porque hacen güeyes también. Y lo que pasa es que si alguien si olvidó que tenía un arresto o no puso en la forma, y en la entrevista el oficial dice, ¿usted ha sido arrestado? Y dice que no, normalmente da como 2 chances. ¿Está seguro que no ha sido arrestado? No. Dicen, ok, usted apenas hizo una mentira, voy a negar su caso, y no puede probar buen carácter moral por 5 años más, porque apenas hizo una mentira en frente de un oficial de inmigración. Entonces hay que esperar 5 años. Son muy importantes, puedes decir la verdad, pero realmente el trabajo de un abogado es llenar las formas bien y asegurar que todo el papeleo está en orden, y que pues no hay complicaciones y cosas así. Pero realmente lo más importante de un abogado, en mi opinión, es asegurar que la persona califica, que no hay riesgos en aplicando, y para no tener tanto como estrés mandando una solicitud para su vida a los manos de inmigración. Y no estamos aquí para juzgar a nadie ni su historial criminal, pero sí queremos saber todo lo que ha pasado, porque podemos hacer nuestro trabajo más fácil, y no queremos poner a nadie en riesgo. Sí. Entonces eso es para ciudadanía. Podemos hablar ahora de casos familiares, y nos vamos a enfocar en casos de gente que tiene que salir fuera de los Estados Unidos para entrevistas.
¿Cuáles han sido los errores más comunes? Creo que hemos visto ahorita cambios en los affidavits de joint sponsors para los patrocinadores. Y realmente para mí lo más importante es ese tipo de caso. Es horrible cuando vemos que una persona trató de ahorrar dinero y hizo su caso del proceso consular sin aviso de alguien y mandó a la persona a su cita en Juárez para descubrir que la persona no calificaba y hay que quedarse afuera por 10 años. Entonces, y hemos trabajado con muchas familias así en los últimos 10 años que no tenía dinero o pensaba que sus amigos lo hicieron su mismo, entonces ellos podían, pero sin entender las diferencias en los casos. Es muy riesgoso ir a una cita en el consulado afuera del país sin consultar con un abogado. Pero lo que hemos visto, hay muchos cambios. Perdón, recibí una llamada. Hay muchos cambios en la póliza sobre los patrocinadores en esos casos, porque para cada tipo de caso familiar, cuando alguien está arreglando por un hijo, por un esposo, por un hermano, hay que procesar por el consulado y la persona que metió la petición hay que probar que puede apoyar al beneficiario cuando es residente permanente. Entonces normalmente tiene que meter sus impuestos de los últimos 3 años, por ejemplo 2 meses de talones de cheque, una carta de su empleador probando su salario y un paquete así. Y hay que ganar una cierta cantidad para calificar. Por una familia de 2 personas es 20,000, por una familia de 3 personas es 25,000. Cuando el peticionario no gana la cantidad que se necesita, pueden encontrar un copatrocinador, que puede ser un familiar o un amigo. Pero hemos visto reciente que especialmente en Ciudad Juárez, en el consulado, no les gustan copatrocinadores que no son familiares y hay que poder probar la relación entre el copatrocinador y el beneficiario. Eso es un documento que tiene que llevar a la entrevista, porque si no, y la persona ha recibido una aprobación de un perdón antes de salir, ellos cancelen el perdón y hay que aplicar para el perdón de nuevo y esperar 1 año y medio más afuera. Hay que, todo el papeleo del patrocinador tiene que estar en orden, y como la carta del empleador y los talones de cheque y todo eso. Y otra cosa que hemos visto es que quizás la persona el año pasado no ganó suficiente dinero, pero ahora tiene un buen salario y ellos no están aceptando eso. Hay que haber recibido suficiente dinero en sus impuestos del año pasado y en su trabajo que tiene ahora. Y otra cosa es que hay gente que trata de usar sus propiedades para esa forma, que es aceptable en la ley, y si lee como las instrucciones en la forma, dice que es suficiente usar sus propiedades. Pero la póliza en el consulado es que no están aceptando eso. Y esas son cosas que, pues para la gente que lo está haciéndolo sin ayuda de un abogado, quizás están mirando como grupos de Facebook o sus amigos, o están hablando de la gente para aprender cómo hacer el caso. Pero esas personas no saben de los cambios en las pólizas, en las noticias, porque, por ejemplo, en nuestra oficina recibimos ¿cuántos correos electrónicos cada día? Como más de 100 con otros abogados hablando de cambios, de experiencias que han tenido con sus casos y sus clientes. Entonces es nuestra responsabilidad y nuestro trabajo está pendiente de todos los cambios. Y cuando mandamos un cliente afuera a una cita en el consulado, es nuestra responsabilidad poder traer a la persona muy rápido a los Estados Unidos si la persona nos dice la verdad. Y es especialmente en casos de proceso consular, es muy importante hablar con alguien, un abogado, porque notarios, hemos hablado de notarios, notarios no son abogados, no tienen como educación y no es como un notario en Centroamérica. Ellos aquí, hay muchos, how do you say,
estafas. Estafas, sí. Eso hay que tener cuidado, especialmente hoy, porque la comunidad inmigrante, por el miedo que tienen hoy, son vulnerables y hay gente que está tratando de estafar la comunidad. Especialmente en este clima político ha habido muchas pólizas, cambios de pólizas en inmigración que ni siquiera nos damos cuenta en las noticias de que si no estás en esos grupos de abogados o de organizaciones nacionales que están al tanto, nadie se va a dar cuenta porque no llegan las noticias, no ponen atención, algo más está pasando y hemos visto, creo que en los últimos 2-3 meses, muchos cambios. Cada semana hay algo nuevo. Sí. Y por ejemplo, esta semana había 2 como decisiones o cambios en casos en corte. El abogado general Jeff Sessions va a hacer una decisión diciendo que jueces no tienen el derecho de terminar un caso que está enfrente de ellos. Y también que los que están pidiendo asilo, que ha pasado una entrevista de miedo creíble, están detenidos, no van a poder pedir salida bajo una fianza de un juez. Entonces, esas son 2 decisiones quitando como derechos o fuerza de las manos de los jueces de inmigración. Y ese es un cambio que no afecta casos de ciudadanía, pero en cada parte de inmigración hay cambios y noticias cada semana, desde enero del año pasado. Y para la gente que está mirando que puede votar, lo más importante es que voten en noviembre, porque tenemos que cambiar el Congreso para mejorar las cosas. Claro que sí. Ok, esos son casos del proceso consular. Ahora también hay los ajustes de estatus, personas que no tienen que salir y pueden ajustar estatus dentro de los Estados Unidos. ¿Cuáles son los errores? De hecho, yo ya hablé con una persona recientemente y luego podemos explicar todo lo que está pasando, que trató de ahorrar dinero, hicieron su solicitud de ajuste de estatus solos y fue negada porque no pusieron en su solicitud del historial criminal y otras cosas que faltaron, unos errores que hicieron. Esa persona, el inmigrante, fue detenido porque la solicitud fue negada y ahora está en un centro de detención. Entonces, ¿qué son los errores más comunes que hemos visto que han llegado a que a la gente esté en proceso ahora de deportación porque no llenó bien una solicitud? Pues primero es saber la diferencia entre el ajuste de estatus y el proceso consular, porque si alguien aplica para ajustar estatus es mejor, pero hay que haber entrado con visa o ser pedido antes de 30 de abril de 2001 o ser como pariente inmediato de alguien que ha servido en las Fuerzas Armadas. Esa gente puede ajustar estatus, pero si tienen como antecedentes penales y no incluyó esa información, o quizás una familiar le pidió y todavía no es listo su fecha de prioridad, o recuerdo fue un amigo que era cubano y calificó para ajustar estatus a residente permanente y esa persona aplicó un día antes de que fue elegible como ella de ciudadanía y pagó la cuota de casi $2,000, no, para él fue 1225. Pues mil algo, porque no es la cantidad que es de hoy. Llegó en su entrevista, pues todo era en orden, pero luego ellos descubrieron que no podía probar su caso y después de decir lo que fue aprobado, ellos cancelaron todo, él perdió el tiempo y el dinero. Entonces, si la persona es elegible en ese momento, es una decisión importante. ¿Cuál es como la historia del peticionario? Hemos visto otros casos de matrimonios donde el peticionario antes pidió a alguien y era un caso de fraude y ahora no puede como pedir a otra persona. O una persona, recuerdo, que nació con una partera y tenía un acta de nacimiento y quería pedir a su esposa y se dieron cuenta que realmente no era
ciudadano americano. Entonces pues hay muchas maneras en hacer un error en un caso que se pone en riesgo. Y por eso, como les digo, no es como solo llenar las formas bien. Eso es algo que sí hacemos, pero eso no es el trabajo. El trabajo es hablar de su vida, su historia, la historia de la persona que está pidiéndole, los arrestos, qué pasó en la corte y como sus salidas, sus entradas y ver si califica antes de seguir adelante. Y pues hay más que, por ejemplo, en un ajuste de estatus hay que mandar, ¿cuántos? 7 formas diferentes. La I-485, I-130, I-765 el permiso de trabajo, la I-131 para el viajar, I-864 para patrocinador. Estoy olvidando algo, pero es muchas formas y cada forma tiene diferentes requisitos de qué se necesita. 2 fotos para una forma, 2 fotos para otra forma. Entonces, para un ajuste de estatus, pienso que necesitamos 8 fotos del estilo pasaporte del beneficiario, pero 2 fotos del peticionario. Entonces, es muy complicado y no debe ser así, tan complicado, pero sí es. Y ahora, en ese momento, después de las noticias de los cambios, si a alguien falta un acta de divorcio de su primer matrimonio, ellos pueden negar todo el caso, como quitar el dinero de que en un ajuste de estatus es $1,760 y hay que aplicar otra vez. Entonces, pues esa es la razón por hablar de eso. No es como tienen que contratar con nuestra oficina, sí. Pues obviamente estamos aquí para servir, pero es que siempre hablamos, Roxana y yo, ¿qué vamos a discutir hoy? ¿Qué es el tema de hoy? ¿Qué quiere saber la gente? Y escribimos en nuestra lista que, pues, hemos recibido muchas llamadas recientes de gente que trató de hacer el caso su mismo y fue mal. Y por eso estamos hablando con ustedes hoy de eso. Y lo malo es de que si te metes a la página de inmigración no te dan instrucciones claras. Entonces creo que si hubiera una página donde te dijeran las instrucciones, si estuvieran ahí claras, si tú pudieras hacerlo solo, fantástico, pero creo que para un caso de ajuste de estatus, si te metes a la página de inmigración, no te dice que vas a necesitar la I-130, la I-765. Entonces creo que no se ha hecho eso con inmigración y por eso ese es el problema, de que pues las abogadas están al tanto de saber qué es lo que tiene que ir en cada formulario. Y otra cosa es que por eso pienso que hay tantos grupos en Facebook o como en sitios de web de gente que ha pasado por el proceso avisando a otras personas, ok, yo hice eso y todo fue bien, pero lo que no entienden en esos grupos es que cada caso es diferente. Una persona quizás tenía un caso muy como simple, sin las complicaciones que otra persona tiene, entonces no puede confiar en un grupo de extraños dando como consejos legales sin saber su historia, su información privada. Y puede ser de que yo y la abogada Kate estamos casados, somos ciudadanas, nuestros esposos son inmigrantes y mucha gente dice, pues tenemos el mismo caso porque estamos casadas y tenemos parejas inmigrantes, pero luego se va al historial de cada inmigrante, criminal, de inmigración, también el historial mío y de Kate. A lo mejor yo me casé como 3 veces y Kate solamente tuvo un matrimonio. Entonces, mucha gente cree que esos son los requisitos básicos, casada con un inmigrante o yo soy ciudadana o yo soy inmigrante y mi hijo tiene 21 años y me puede pedir. Cada caso es muy diferente y sí se requiere muchos detalles personales de la gente, pero eso puede definir si calificas o no y si estás en riesgo de deportación. Por ejemplo, cuando llaman a nuestra oficina para consultar con nosotros,
van a tener una llamada con Roxana antes de tener la consulta con nosotros. Se va a hacer como unos 10, 15 minutos solo para averiguar que podemos ofrecer una consulta, que es un caso que podemos hacer. Y luego tenemos una consulta de a veces una hora para discutir la historia de la persona. Entonces no es algo fácil averiguar que una persona califica para un beneficio. Y hay muchos tipos de beneficios. Quizás alguien tiene el castigo permanente por salidas y entradas, pero fue víctima de tráfico de humanos y no sabe que cuando tenía que trabajar para esa familia sin ser pagado por un año, que eso era un caso de tráfico de humanos. Entonces, tampoco, por ejemplo, cuando el Trump Administration cancelaron el programa DACA, había mucha gente con DACA hablando como entre sus grupos para ver si yo califico para algo más. Pues ellos no saben de la ley de inmigración, que es muy complicado. Es como la ley de impuestos. No es algo que alguien como un notario sabe. Sí. Ok, otra cosa que en general cuando la gente no pone algo o esconde, por ejemplo, historial criminal en las solicitudes, pero también cuando gente dice demasiado información que ni siquiera es pedida, ¿cuándo es que se comete ese error o en qué? Porque puede tener complicaciones. Por ejemplo, si alguien recibió un ticket para manejar sin licencia y no fue arrestado, pero pone en su solicitud de ciudadanía que sí fue arrestado porque pienso que fue detenida, pues cuando ellos hacen los biométricos, las huellas, y no sale la información de ese arresto, pero la persona ha dicho que ha sido arrestado, ellos van a tener que investigar eso y eso puede tardar el caso. Y como hay en la solicitud de residencia o ciudadanía, hay como páginas de preguntas si si ha practicado poligamia o ha recibido entrenamiento de Fuerzas Armadas o pues si es parte de un grupo terrorista, te preguntan. Pero a veces, o si hizo como un misrepresentation, una mentira. Y hay decisiones en cortes diciendo qué es una mentira importante y qué no es. Es algo complicado decir si puedo marcar que no o que sí. No es como, pienso que sí. Porque cada vez que marca sí, ellos van a tener que investigar eso. Entonces siempre en nuestra oficina estamos tratando de pensar en si eso pasó. Ella dijo que era ciudadana, pero inmediatamente dijo la verdad. Quizás eso no es una false claim to citizenship porque tiene un timely retraction. Eso es algo que no van a saber. Entonces, por eso tenemos que discutir qué pasó cuando fue agarrada. ¿Qué dijo? ¿Cuánto tiempo estuvo detenida? ¿Tomaron huellas? ¿Le dieron papeles? ¿Tenía que firmar algo? Entonces, vamos a tener muchas preguntas de su historia y eso es para asegurar que califica y que todo va a estar bien en su caso. Y hemos tenido personas, bueno, de hecho yo hablé con un señor hace mucho de que él lo hizo todo su papeleo solo y al momento de la entrevista, no sé si se sintió mal o quiso derramar su corazón y le contó todo al oficial de inmigración. Creo que había tenido varias entradas y salidas sin contacto con inmigración, había no sé qué tenía en su récord criminal. El oficial de inmigración ni siquiera le había preguntado, pero él se sintió las ganas de decirle todo y en ese momento cuando él se descubrió solo de todo lo que había hecho, ahí es cuando su caso fue negado, pero... Sí, obviamente no vamos a como aconsejar que hace mentiras, hay que decir la verdad, pero solo hay que contestar las preguntas importantes. Por ejemplo, en nuestra oficina, en todos los casos que tienen entrevista, vamos con nuestros clientes. En el ajuste de estatus y ciudadanía es parte de nuestra representación, de nuestro acuerdo, que vamos con los clientes al examen. Y tenemos una cita de preparación antes, como cuando practicamos, yo voy a ser como la oficial y voy a tener esas preguntas y cómo me va a responder. Entonces, porque queremos que están
se sienten listos para su entrevista final. Y una cosa más que, pues siempre en el pasado, mis clientes que fueron a entrevistas solos me dijeron o decían que el tratamiento en la entrevista era diferente, con abogado o sin abogado, pero nunca tenía como una prueba de eso. Ujú. Pero hace un año o un año y medio, era un choque en I-35 y yo estaba tarde para la entrevista, 15 minutos después de que empezó la entrevista. Era un ajuste de estatus de un matrimonio. Y la oficial, la entrevistora, dijo a mis clientes que tienen que empezar la entrevista o van a perder su tiempo, entonces su cita. Entonces ellos empezó sin mi presencia. Y yo llegué después de 15 minutos y hablé con como la persona enfrente y yo podía pasar a la oficina. Y ellos habían estado con ella como unos 15 minutos y yo llegué. Y después de la entrevista, mi cliente me dijo que todo cambió en el momento cuando yo entré. Que antes ella estaba hablando muy como, she was like really duro con ellos. Fuerte. Y era más profesional cuando yo entré. Y no es que no todos son así. Pues son humanos en la oficina, los entrevistadores. Y hay unos que quieren ayudar a la gente y hay unos que se sienten que son como la policía. Pero todos saben cuando un abogado está en la entrevista que los abogados están mirando como que si son profesionales o no. Y si no, que vamos a quejar con los supervisores. Entonces, esa era mi prueba de que yo he escuchado que es diferente cuando un abogado está mirando la entrevista. No debe ser así, pero pienso que es. Y pues también, yo he hablado con muchas personas también que han tenido esta experiencia, pero el hecho de que cuando una persona entra a ese cuarto, pues te sientes nerviosa y no sabes qué tanto poder tiene el oficial. Entonces creo que como abogada, tú sabes qué es lo que puede preguntar, qué es lo que puede hacer, qué es lo que no. Sí. Pero como inmigrante estás ahí y no sabes cuál es la línea que no deben cruzar. Y hemos visto muchos casos donde los oficiales han cruzado esa línea, pero no había nadie en ese cuarto para que defendiera al inmigrante. Entonces, sí, recuerdo una entrevista que yo tenía cuando un cliente tenía un arresto y la policía ha puesto como notas de drogas, pero no tenía cargos de drogas. Era como algo que la policía escribió, que quizás una bolsa que tenía drogas dentro. Y en la entrevista, la entrevistora estaba preguntando, veo esas notas y qué tenía en su bolsa. Realmente usted tiene que decirme qué pasó. Y yo dije que no. Voy a aconsejar a mi cliente que él no conteste esas preguntas porque no es parte del expediente y eso es lo que usted puede revisar para su caso. Y ella dijo, ok. Y luego salimos y el caso fue aprobado. Pero sin decir eso, él probablemente como contestara y podría perder su caso. Sí, es importante saber qué pueden hacer ellos, porque también a veces tienen preguntas en un matrimonio de como la historia como privada de la pareja y no es, los abogados podemos decir que esas preguntas no son como aceptables y si usted sigue así, vamos a querer hablar con el supervisor. Es todo. Para hoy, pienso. No tenemos preguntas. No, Benjamín nos... Hola, Kurt. Hola, Charlotte. Benjamín. Es todo por hoy. Si tienen alguna sugerencia de qué hablar o preguntas, pues mándelas y nosotros tratamos de hacer un video. Creo que en esta época de Trump hay mucho de qué hablar siempre, entonces vamos a seguir tratar de hacer estos videos cada semana. Cualquier cosa pueden llamar a la oficina, van a hablar conmigo. Nuestro número es 512-361-5885. También pueden dejar un comentario o mandarnos su número de teléfono o pregunta con un mensaje privado y yo trato de llamarles lo más pronto posible. Entonces es todo por hoy.
Nos vemos la otra semana y que tengan un buen fin de semana. Sí, adiós. Bye.